Presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. El placer de recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV y también nos pueden acompañar en nuestro canal en YouTube que nos encuentran como Empresarios de Acá. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudiodurand.uy. Recibimos con mucho gusto a Pablo Servino, que es director de la Cabaña San José de Yaguarí. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un placer, Tatiana, con mucho gusto. Bueno, Pablo, viene de recorridas, puntualmente ahora venía desde... Ahora estoy llegando de Río Negro. Bien, sí, bien. Sí. Muy intensa actividad por allí. Sí, en esta época estamos a full, realmente es un momento del año muy especial, muy importante para el agro en general y para la ganadería en particular, ¿no? Estamos en el inicio de una primavera que se demoró bastante, pero bueno, de a poco se va instalando un poquito más de calor, más de sol y realmente, como digo, es una época, diría yo, crucial, ¿no? Hay que definir entores, preparar todos los rodeos, bueno, los toros. Es un momento muy importante y por lo tanto demandante y sobre todo que también ha llovido mucho y afuera el clima complica mucho las actividades, ¿no? Así que hemos tratado de ir adelantando a medida de lo posible, pero estamos bien, estamos conformes. Para quien no está vinculado al agro, ¿cuál es la importancia de la primavera? Lo dejo para que lo explique usted. Es fundamental, claro, en este momento del año es cuando las condiciones climáticas más y mejor ayudan. Eso promueve la producción forrajera, sobre todo, que es ¿verdad? De las 4 estaciones, la primavera es la que más promueve la producción de pasto, incluso primavera-verano, el verano dependiendo mucho del clima para variar, si viene muy seco o no, pero es el momento clave, ¿no? Es donde se genera el 70, el 80% de la producción forrajera del año y por lo tanto es fundamental eso para poder programar el resto del año desde el punto de vista nutricional para los ganados, ¿no? También es un momento en el cual los ganados se están pariendo, todas las vacas desde a partir de, yo te diría que del 15 de agosto en adelante hasta mediados, fin de noviembre, se produce la mayor parición del país y eso también requiere de mucha atención, de mucha dedicación, hay muchos detalles, ¿verdad? que hay que estar observando. Y bueno, por lo tanto todo eso redunda en un momento especialmente importante para la ganadería en general. Bueno, viene bien siempre repasarlo para quienes no están en el tema, ¿no? Bueno, Pablo, a propósito, la Cabaña San José de Yaguarí desde el año 1948, si no tengo mal el dato. Correcto, ¿Sí? sí, nuestros padres, mi abuelo concretamente, don Roberto J. Servino, compra el campo en el 45. Ajá. Y, o sea, el establecimiento son 5.100 hectáreas en Tacuarembó, una zona bastante alejada en aquel momento, sobre todo por las condiciones, ¿verdad?, de acceso, eran muy difíciles, y en ese momento mi padre y mi tío se casan, ambos dos, y se van a vivir a la estancia. Ajá, se van a vivir en aquel entorno, y ahí, bueno, de a poco se fueron dando los nacimientos, llegamos a ser 10 hijos de mi padre y 10 hijos de mi tío, por lo tanto se puede imaginar lo que era aquello en cuanto a la abundancia de niños y jóvenes y todo un entorno familiar muy importante. Yo diría que nos marcó a todos, evidentemente, porque vivíamos en el campo hasta que lógico, la escuela y los colegios empezaron a demandar la avenida Montevideo, pero siempre todo lo que era vacación de verano, de Semana Santa, de invierno, siempre la estancia, nada de Punta del Este, estancia, y bueno, y eso evidentemente nos generó todo un vínculo muy importante en un establecimiento que originalmente era muy tradicional, pero a raíz de la inquietud de nuestros padres y tíos, bueno, se fue desarrollando una empresa agrícola, ganadera, y sobre todo una zona, como digo, muy especial porque no era muy promovido en aquella época, sobre todo la parte agrícola. Y se armó un establecimiento muy importante, con 50 empleados, se hacía agricultura, ganadería comercial, ¿verdad? Novillos, y en el año 48, como bien tú decís, la cabaña sí se establece y se inicia allí. Primeramente como
bueno, para producir toros para uso propio, ¿verdad? Se entoraban muchas vacas y entonces se generaban los toros. Y de a poco, a raíz del refinamiento y el afinamiento y sobre todo del gusto de una familia que se fue transformando en pasión, se empezó a desarrollar también la producción para vender toros. Ajá, a través de genética. Y a través de, sí, lógicamente seleccionando genética en forma diversa, y ya a partir del año 52, Tatiana, esto es bien importante, empezamos a venir a la exposición del Prado. Todo, y llevamos toda una experiencia. Ininterrumpidamente 67 años viniendo al Prado en forma continua, ¿no? Bueno, vaya, es importante, sí, ¿no? Para lo que hace a la historia de la empresa, ¿no? Sí. Básicamente una actividad agrícola ganadera allí, ¿cuáles son, por ejemplo, las líneas de negocio que se establecen a partir de la cabaña? Claro, agrícola ganadera se producía granos, ¿verdad? Trigo, cebadas, maíz también en su momento, sorgo. Hay dos tipos de actividades, la agrícola para la venta de granos, de insumos de granos, y la agrícola forrajera para la producción de granos y forrajes para la propia cabaña. Se hacían las dos cosas, como digo, con mucha dedicación, con mucha gente trabajando en aquella actividad, y bueno, por ese lado era un poco la actividad. En la parte ganadera se hacía la cría, recría y terminación de novillos y vacas de invernada, ¿verdad? La vaca de invernada es la vaca que una vez que cumple su ciclo ya productivo, se pasa a la invernada para darle destino frigorífico. Y también en la cabaña, lógicamente, la producción de toros. Toros en primer lugar, para uso propio, pero también para la venta, o sea, ofrecidos inicialmente a nivel local, a nivel de la cabaña, y de a poco se fueron explorando distintas actividades en las distintas exposiciones del interior. Tacuarembó, Melo, Rivera, Salto, eran las más concurridas. A partir de allí, de esa producción de toros y también vaquillonas que se iban vendiendo, se establece en el año 67, en un año que también sacamos el segundo gran campeón del Prado, el primer remate anual de reproductores en la cabaña. Eso fue todo un evento, todo un impacto. Durante 15 años se hicieron los remates anuales de reproductores en la cabaña. Después fuimos 15 años a la Asociación Rural de Tacuarembó. Y de ahí en adelante nos mudamos en el año 97 a Durazno, ¿sí? Trajimos la cabaña, que es el motivo fundamental de mantener unida la familia, es la cabaña, sigue siendo, y ahí empezamos a rematar en Durazno durante 15 años más, hasta que hace 2 años empezamos a hacer el remate en la cabaña en Durazno, en carpintería. Así que hoy por hoy están presentes en Durazno, sí, y siguen allí con el negocio familiar. Digamos, hoy por hoy la actividad fuerte, ¿en qué está? Porque hicimos un poco de historia allí, sí, pero bueno, yo lo conozco, pero lo dejo que lo conozca. No, la parte nuestra fundamental es la cabaña, o sea, la producción y venta de reproductores. Bien. Con una actividad complementaria de invernada, procurando, lógicamente, tapar los baches financieros, ya que la cabaña es algo muy zafral, ¿verdad? Se concentra en la primavera, y más allá de que haya alguna venta, alguna otra venta salteada, evidentemente hay que complementar esto, y ahí se producen novillos, ¿verdad? Se compran novillos y también se compran algunas vacas para poder cumplir un poco con la canasta básica de producción, ¿no? El predio entonces hoy en Durazno, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando y cuántas personas allí? En Durazno en este momento estamos operando en propiedad 1.824 hectáreas y estamos arrendando unas 80 más en campos vecinos. En este momento la parte personal consta de 6 personas, contando capataz, y la parte de verdad de casero, cocinera ya. Y la parte administrativa estoy yo, mi hija Lucía, que también es veterinaria, el marido que vive allá, y después hay un directorio de Roberto J. que nos acompaña en las decisiones macro, ¿no? Pero ese es un poco el esquema, y como digo, creo que la cabaña particularmente es muy exigente en cuanto a atención, ¿verdad? Porque todo lo que implica una cabaña, un plantel, las vacas, las pariciones, hay que tomar el peso a nacer del ternero, caravanas, tatuajes, en fin, es un trabajo bastante distinto a lo que es una actividad
comercial tradicional del campo, ¿no? Eso evidentemente es exigente en gente y en calidad de gente, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Vamos a hablar a propósito de los temas que hacen a la actividad agropecuaria hoy. Bueno, ¿sigue la familia vacacionando en el campo o ya se me va para el este? No, bueno, de todo, ¿no? De todo. Hay etapas, cada uno, ¿verdad?, tiene sus momentos, pero no, de cualquier manera ahí sí siempre hay una presencia, por lo menos en parte del verano, de la familia acompañando, como no. Bien, bueno, vamos a seguir en el próximo bloque dialogando con Pablo Servino, director de la cabaña San José de Yaguarí. Vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá. No me quiero despedir sin antes agradecer a las marcas que me acompañan. El look de Raidistas, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París. Y cuido mi vehículo en Carap, que es el servicio más completo del país, asociándose ahora. Tienen como obsequio un fin de semana en Punta del Este para 2 personas en Hotel Los Pinos. En Carap, ser socio vale la pena. Pausa y ya regresamos con más Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no, pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escúchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, a la realidad. Pácata, 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 Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900-2290. Mazars, hacemos la diferencia. Bloque de Empresarios de Acá, vamos a un espacio que nos presenta Mazars Uruguay y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Pablo Servino, director de la cabaña San José de Yaguarí. Bueno, estamos hablando a propósito de todo lo que hace, ¿no? La actividad en una cabaña, la actividad ganadera, la actividad familiar, ¿no? Lo que hace la actividad del agro en sí, ¿no? ¿Es más familiar que en otras actividades el agro? Sí, bueno, sí. Es probable que sí, porque es realmente es muy de juntar a la gente, a la familia, siempre hay motivos para ir afuera, convivir allí, en fin, en un ambiente muy agradable, ¿no? Muy distendido. Siempre el tema rural es muy agradable. Hay épocas mejores, lógicamente esta época es realmente muy buena, sobre todo con las ovejas, ya con los corderos, ¿verdad? Corderitos chicos, las vacas con sus terneros, y uno lleva de repente a los nietos, en este caso a mí me toca eso. Lo que disfrutan los niños es impresionante. Y la naturaleza juega un rol allí muy importante, y eso, ¿no? Es bien fundamental. La convivencia con los caballos mismos, en fin, todo ese entorno es algo que marca mucho y que marca profundamente, ¿no? Es algo que perdura en el tiempo, perdura en la vida, y creo que en gran medida hace también mucho el carácter de la gente, ¿no? Sobre todo los que de alguna manera tenemos que... Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque muchas veces también es difícil, ¿verdad? La soledad en algunos casos, las distancias. Yo como veterinario, y sobre todo en actividad en el pasado, bueno, he pasado recorriendo el país en vehículo, en auto,
para norte, sur, este, oeste, y realmente es complicado, es cansador, es peligroso, porque las rutas, bueno, muchas veces no son todo lo buenas que deberían ser, y la seguridad es relativa, más allá de los caminos que pueden estar en mejor o peor estado, pero bueno, son muchas horas arriba de un auto y eso también, bueno, son los detalles que tiene el campo, ¿no? Bueno, Pablo, es interesante el comentario que nos realiza. A propósito, hoy por hoy, ¿cómo está en términos el agro de productores, ¿no? Porque, bueno, se habla de una baja. Usted, bueno, fue hace algunos años, hace reciente, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, y allí siempre hizo referencia al descenso de productores en la actividad. Hoy por hoy, ¿cómo estamos plantados? Sí, los productores se estima en actividad 40.000 aproximadamente, 45.000, y ha habido una pérdida importante de productores en los últimos años, se habla de 8.000 productores. Yo ahora los números no los tengo tan fresquitos como los tenía hace poco, pero sin duda que sí. Lamentablemente esto ha ocurrido en gran medida por la dificultad, de verdad, que ha pasado el sector en los últimos 6 años. Y particularmente la lechería ha sido lo más castigado, ¿no? Ni que hablar también que hay sectores como el arrocero, por ejemplo, que es un sector muy dinámico, con una gran tecnología, con una gran capacidad de producción, ¿no? Los rendimientos que se obtienen en el arroz hoy son prácticamente máximos en el mundo. Uruguay tiene una tecnología muy, muy fina, muy bien depurada en eso, pero evidentemente los márgenes económicos son muy escasos, muy exiguos, y eso está provocando también que haya serias dificultades por ese lado, ¿no? Y el sector productor también, lamentablemente, en el sector ganadero, agrícola-ganadero, particularmente los ganaderos de menor escala son los que más han sufrido. Ha habido un encarecimiento muy, muy importante en los últimos años de las canastas, de las hectáreas, ¿verdad?, necesarias para sostener la canasta básica familiar. Eso ha venido en aumento y eso implica que prácticamente hoy está por las 600, 700 hectáreas necesarias para nada más que sostener la canasta básica familiar, y eso es muy exigente, sin ningún tipo de duda, y lógicamente eso ha venido en gran medida por la pérdida de competitividad y los costos que están tan altos en este momento, ¿no? ¿Cuánto sería lo ideal allí en términos relativos para hacer una referencia en lugar de 700? Y lo menos posible, pero digo, bueno, no sé si han estado en 300, 400 hectáreas en el pasado, y hoy por hoy eso se ha venido sumando en forma exponencial y en los últimos 6 años se ha notado eso. Porque en eso también hemos tenido algunos cambios de opinión, particularmente cuando yo estaba de titular en la rural, lógicamente con las otras gremiales, ¿no? Éramos 6 gremiales que le llamamos Campo Unido, y teníamos permanentemente reuniones con el ministerio, con los sindicatos, y bueno, y muchas veces se comentaba de parte de por ejemplo, el PIT-CNT, que el capital que manejaban, qué importante que era, o sea, que los productores en realidad no tendrían por qué tener problemas debido al enorme capital, dado lo que significa el precio de la hectárea, que ha subido evidentemente en los últimos años, por más que ahora se ha tranquilizado, ¿no? Y lo que se le intentó explicar, porque la verdad que los encontramos bastante fuera de práctica y de la realidad, es que no es un tema del costo de la hectárea, es un tema de márgenes, cuánta es la rentabilidad que queda por esta actividad. El campo siempre tuvo una rentabilidad baja, no más de un 3% históricamente, y últimamente eso ha sido, en los últimos 5 años, como digo, 6 años, ha venido cayendo en forma importante, llevando que cada vez más hectáreas en producción fueran necesarias para poder soportar la canasta básica, y es un claro ejemplo del motivo por el cual muchos productores han tenido que dejar el campo, lamentablemente, ¿no? Allí, bueno, se me surgen varias preguntas que voy a tratar de no olvidarme, pero a propósito, mencionaba la ganadería, ¿no? Hoy por hoy que está como digamos, en un buen momento, por los precios, hay faena alta, por ejemplo, las colocaciones en China, bueno, se hacen notar en el negocio, en el mercado, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los riesgos que usted ve para la cadena cárnica? La cadena cárnica, yo creo que, Uruguay realmente está pasando un momento muy especial, con grandes valores, grandes precios en todo lo que es las distintas categorías de ganado, sin ninguna duda. ¿Por qué es eso? 2 motivos. En primer lugar, hay menos ganado en el país, eso lo mostró claramente el último
el último Dicose, y por otra parte hay una gran demanda de carne a nivel del mundo, ¿sí? China lidera hoy esa demanda, pero evidentemente es bastante general. Por otra parte, y esto hay que reconocerlo, a mí me tocó participar y acompañar al ministro de Ganadería de aquel momento, que era el ministro Aguerre, y junto con el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente Vázquez estuvimos en Egipto, por ejemplo, haciendo las distintas promociones de las carnes uruguayas, y el trabajo en ese sentido del ministerio era muy bueno. El ministro Aguerre realmente tenía las cosas muy claras, él es técnico, es agrónomo, él es productor, o sea que perfectamente conoce la realidad del sector y sabía transmitirlo perfectamente, las bondades del país, las condiciones naturales que Uruguay tiene para poder producir carne de calidad en forma sana, en forma segura, y también dándole a través de la trazabilidad, por ejemplo, una garantía extra a los clientes, ¿verdad?, que compraran la carne, y todo eso generó una realidad que, más allá de situaciones puntuales como pudo haber sido la situación en Argentina a través en el gobierno anterior al de Macri, me refiero, por el cual prácticamente la exportación de carne disminuyó muchísimo y Uruguay tuvo ahí una oportunidad extra, todo eso generó una corriente comercial que se ha ido afirmando en el tiempo, y hoy por hoy entiendo yo de que eso, sumado al menor cantidad de ganado que hay hoy presente, pues los frigoríficos están obligados a exigirse mucho en la compra de ganado. Eso está llevando a que hoy tengamos estos valores altos en los precios de los ganados, que no significa necesariamente que haya una buena rentabilidad en el negocio, que son buenos y que mejoró sin duda, pero todavía falta mucho para poder solucionar problemas de fondo, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, los industriales, los frigoríficos, dicen, palabras más menos, que los números no dan, ¿no? Entonces, en este escenario de buenos precios, de colocaciones, que necesitamos importar carne para poder abastecer el mercado interno, porque el resto lo exportamos a buen precio. Entonces, allí, ¿cómo se explica? El frigorífico básicamente tiene el problema de los costos. Claramente es así. Si uno los compara, sobre todo con la región, es más grave aún, es más claro el tema. Eso por un lado. Y por otro lado también tienen el tema de competitividad. Eso es algo que lo hemos venido reclamando. Por ejemplo, los aranceles para poder entrar con nuestra carne en los distintos mercados es muy alto. En este momento creo que estaban hablando son más de 200 millones de dólares que hay que pagar para poder entrar en esos mercados, y eso es muy exigente. Por lo tanto, por un lado los costos y por otro lado las dificultades para poder negociar si comparamos con lo que son sobre todo países en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, que son serios competidores de Uruguay, porque son países similares en muchos sentidos, en otros no, son islas, por lo tanto a ellos les afecta mucho menos lo que es el entorno, lo que es la región. Chile, por ejemplo, también tiene sus particularidades, por más que hoy Chile está complicado por otro problema político, pero en cuanto a la parte comercial, Chile es como una isla, tiene una tremenda cordillera y un tremendo océano que lo aísla del resto de Sudamérica. O sea, son situaciones diferentes. Uruguay, tenemos dos enormes países, estamos entre medio de ellos, con fronteras que son muy lábiles, y en ese entorno, entonces, lo que pasa tanto sea Argentina y Brasil, nos incide mucho y nos golpea a nosotros en nuestro mercado, ¿no? Antes de irme a la pausa, destacó mucho la administración de Aguerre. ¿Siente que no hubo tanta continuidad activa en lo que resta del gobierno? Bueno, con Benech, yo creo que en la administración. Yo no voy a hablar de Benech, a Enzo lo conozco bien, compartimos Iña con él, yo fui delegado de ARU en Iña, pero no me tocó compartir así tan directamente, ¿verdad?, la actividad como fue con el ministro Aguerre. Hay que ver que Tabaré estuvo 6 o 7 años en el ministerio, o sea, previo a mi presidencia en la rural, también tuve chance de compartir con él su actuación en el ministerio, lo pude ver de cerca. A Enzo creo que le toca un momento distinto, más complicado sin ningún tipo de duda, mucho más complicado de lo que tuvo Aguerre, porque Aguerre agarró gran parte de ese viento de cola que tanto incidió y tanto influyó en la economía del país en general. Ya a Enzo le tocó un
una actividad más acotada, más difícil. Por lo tanto, digo, más allá de la voluntad, creo que las condiciones para poder desarrollar una actividad, la de Benech, fueron bastante menores, ¿no? Bien, bueno, vaya si estamos profundizando, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el momento del agro hoy con Pablo Servino, que es director de la cabaña San José de Yaguarí. Bueno, lo invito al último bloque de Empresarios de Acá. ¿Se queda? ¿Cómo no? Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Empresarios de Acá. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos. Dr. Diego Durán, 099-226-422, www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Presenta este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y les quiero hacer una recomendación porque Montevideo Business School apuesta a la formación de talentos exitosos, brindando herramientas para los desafíos del mundo corporativo. Los próximos cursos comienzan en los próximos días, todos los meses están comenzando cursos y hacen foco en marketing y ventas, negociación, marketing digital, social media y soft skills. Pueden visitar la página web por más información, que es www.escueladenegocios.uy, y escalar en la carrera profesional. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, como les comenté, estamos en diálogo con Pablo Servino, que es director de la cabaña San José de Yaguarí. Y bueno, estamos hablando a propósito del momento del agro, ¿no? Y bueno, y vaya si en los últimos tiempos, a propósito desde las autoridades de gobierno, se ha hablado también de la necesidad un poco de crear como esa conciencia agropecuaria, quizás como para acercar más el agro a la ciudad. Quizás luego hay ciertas actitudes de gobierno o comentarios que digamos, un poco chocan, ¿no?, con esa visión amigable. No sé cómo ve usted hoy ese posicionamiento, si se puede lograr a través de ese tipo de actitudes de gobierno, o hace falta algún otro cambio allí para arrancar. Sí, ese tema es un tema, bueno, que reclamamos permanentemente. No es fácil, no es sencillo. Uruguay tiene una tradición agropecuaria muy fuerte, pero hay una disociación de lo que es la ciudad y el campo. Eso ha sido así, creo que toda la vida, siempre, hace muchos años, bueno, creo que siempre ha sido así. Uno lo compara, por ejemplo, con países como Australia o Nueva Zelanda, en donde hay una cultura distinta
hay un reconocimiento importante. No es que haya un reconocimiento, sino una valoración, en definitiva, de lo que es la actividad ganadera, lo que es la actividad de campo, agropecuaria en general, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido también, desde el Ministerio hace unos 4 o 5 años, empezó toda una campaña motivando y buscando la forma de poder crear esa conciencia agropecuaria en la ciudadanía, particularmente en Montevideo. Si bien algún estudio que vimos también en aquel momento, notamos de que no es solamente Montevideo, también en la ciudad del interior se da un poco esa disociación de lo que es el campo y la ciudad. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que estas cosas empiezan en las bases, empieza en la escuela, empieza con los niños que de alguna manera reciban información fidedigna y válida de lo que es el campo, de qué significa la actividad agropecuaria, para que de alguna manera puedan aprender a valorarlo desde abajo, desde temprana. Uh-huh. Y bueno, y de ahí en adelante buscar la manera de ir allanando esa barrera que sin duda existe, por más que cada año en el Prado, ¿verdad? Que es un poco la vidriera que el campo tiene de poder mostrarse en la ciudad, es una oportunidad, pero no es suficiente, ¿no? Muchas veces se toma como un paseo casi como ir a un zoológico, ¿verdad? Uh-huh. Exagerando un poquito, pero evidentemente por ese lado queda mucho por hacer, y creo que lo más importante es encontrarle la forma de que eso se pueda generar de una manera que tenga impacto, bueno, sobre todo en los niños, como digo, ¿no? Pablo Servino, director de la cabaña San José de Yaguarí. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y lo espero en otra oportunidad. Un placer, mucho gusto. Yo creo que es bien importante. Esto es parte también de lo que es generar conciencia agropecuaria, porque creo que todos los que de alguna manera estamos involucrados en esto tenemos la responsabilidad de transmitir lo mejor posible para que la ciudadanía en general entienda un poco más de qué se trata, que acá no son todos latifundistas, no son todos oligarcas, que hay gente que trabaja mucho, en aras de que, lógicamente, de la actividad empresarial en particular, pero en aras también del bien para el país. Entendemos que Uruguay tiene condiciones muy, pero muy preciosas para poder desarrollar esa actividad a full, y el mundo cada día demanda más ese tipo de producto que Uruguay está logrando. Así que muchas gracias a ti. No, por favor, es un gusto y sin duda que lo espero en otra oportunidad. Pablo Servino, como dijimos, director de la cabaña San José de Yaguarí. Yo los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Presentó este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Presentó Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.